Monjaro te puede salir más económico, efectivamente es viable, es lo que llamamos el sistema de clics. Y hoy, para mostrártelo, para enseñártelo, tengo esto y la pizarra de ahí abajo. Ahora os enseñaré cómo es posible ahorrarnos un pequeño dinero con el sistema de clics. Muchos de vosotros estáis preguntando qué es el sistema de clics, cómo funciona, pero antes de nada, deciros que esta medicación, para los nuevos, es de obligado cumplimiento ir al médico y que te la paute, que te la prescriba. No todo el mundo es candidato a ello, ni recomendada para todo el mundo. Así que nada, antes de nada, echar un vistazo a otros vídeos que tengo por ahí, quién son los candidatos idóneos, qué necesitas para que te prescriban esto, y ya con eso, con esta guía, puedes ir a tu médico y consultárselo. Dicho esto, vamos a pasar a lo más importante. En el mercado y plumas, que ahora lo enseñaré, lo tengo ahí ya preparado los números, en España, por ejemplo, y en Europa, hay desde 2,5 hasta 15 miligramos hoy en día. Digo esto porque hace un año el máximo eran 10 miligramos, ¿vale? En Estados Unidos ya estaban los 15. Actualmente en España ya hay de 15, ¿vale? Nos podría salir incluso un poquito más económico todavía de lo que es el sistema de clics, porque estaba la denominada dosis de oro, en la cual hablo en varios vídeos, y que en los últimos vídeos vengo a criticar un poco de forma abierta a la farmacéutica, porque ha eliminado lo que es un líquido de más que teníamos ahí, no vendía ella, pero sí que estaba ahí disponible para nosotros, y nos hacía económicamente llevarlo un poquito mejor. Digo económicamente llevarlo un poquito mejor porque sabéis que el coste de la vida cada vez es más alto, más elevado, y esto no es precisamente nada barato, nada económico, ¿vale? Así que nada, sin más, vamos a pasar a la pizarra, corto un momento y vamos a ello. Antes de nada, deciros que el sistema de clics funciona principalmente porque el bolígrafo hace clic, ¿vale? Mira, ¿vale? Cuando tú giras esta ruedecita, hace un clic, ¿vale? En la pluma, esta es de 7,5, pero olvidaos de la cantidad de 7,5. Lo que venimos a decir es que una dosis completa, cuando tú giras desde el 0 hasta el 1, eso se considera una dosis completa de la pluma que estás utilizando. Y desde que pasa desde el 0 hasta el 1, hasta que giras totalmente todo el émbolo y sale, pasa de 0 a 1, eso hace 60 clics, 60 rayitas. Por eso lo denominamos clics. Clic, 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 vale. Bueno, entonces, el sistema de clics, ¿vale? Dejaré una tabla también por ahí, es lo que hacemos algunos de nosotros para que nos salga más económico el tratamiento. Esto lo aprendí yo, no al principio, como muchos de vosotros, empecé con 2,5, con 5, 7,5, 7,5 de hecho en la prueba, bueno, y cuando yo comencé, las plumas valían prácticamente igual, la de 2,5 creo que era un poco más económica, pero a partir de la de 5 todas valían el coste una barbaridad, y hay gente que ya se compraba por ese momento alguna de 10 para ir al sistema de clics, y yo aprendí por ellos y por algún endocrino que con ética dijo, puedes aplicar esto, puedes hacer esto, porque el producto, recordar, dice, esto es importante, dice que una vez abierto, dura 30 días fuera de la nevera. Ahí está la clave. Fuera de la nevera son 30 días, no más. A partir de ahí, el compuesto se echa a perder. Entonces, la clave fundamental es tenerla siempre refrigerada a temperatura constante. Lo que quiero decir, pues por ejemplo en el cacharro de las verduras dentro de lo que es la nevera, ¿vale? Con esto prolongamos lo que es la vida útil de la pluma, del medicamento, durante muchísimo más tiempo. Y esto lo tenemos comprobado, no solo nosotros, los endocrinos también lo saben, la recomendación es parte de ellos, lo tenemos comprobado porque el efecto sigue funcionando después de meses. Los que empiezan, por ejemplo, con 2,5, y ahí voy a matizar, pero bueno, los que están en 5 miligramos y tienen pluma de 15 miligramos, sigue funcionando durante muchísimo tiempo y lo tenemos comprobado. Dicho esto, no sé por dónde he empezado y ya me he perdido otra vez como para variar. Lo importante, 2,5. 2,5 vale 2,08 aquí en España. En todas las farmacias, es precio unitario para siempre, no hay, para todo. No hay
descuentos, no hay nada, esto es un precio fijado y no... Esto es lo que hay, ¿vale? Yo recomendaría siempre, si vas a empezar, decírselo a tu médico y demás, empezar por la pluma de 2,5. Y tú dirás, ¿por qué de 2,5 y no por la del doble para que me salga más barata? Muy sencillo. ¿Y si realmente no te sienta nada bien, no es para ti y no funciona? ¿Por qué vas a gastar 2,71 en vez de 2,08? Ahora, si quieres asumir el coste superior y que no te funcione, pues bueno, tampoco es grande la diferencia. Si fuera 4,46 sí que sería diferencia. Esto ya es cuestión vuestra. Aquí voy a hablar de números, ¿vale? Dejadme hablar de números. 2,5 miligramos vale 2,08. 5 miligramos, 2,71. 7,5 miligramos, 3,58. La de 10, veis que vale exactamente igual, 3,58. La de 12 y medio, 4,46. Y la de 15, igualmente 4,46. Y esto ahora lo explico. Si tú, por ejemplo, te compras la de 5 miligramos y te pones 2,5 miligramos, es decir, 30 clics, al recordar, 60 clics es el total, serían la mitad, 30 clics, te saldría el tratamiento, ¿vale?, a 135 € para 4 semanas. Esto es dividido, lo que te quiero decir. A ver, vuelvo a explicarme, mejor, no lo he hecho bien. 2,08 serían para 4 semanas, ¿vale? Este precio, por tanto lo que decíamos, este precio es para 4 semanas, este precio es para 4 semanas. Y este precio es el ponderado que yo he sacado, que saldría para 4 semanas igualmente, no para 8. ¿Qué pasa? Si yo compro esta, ¿vale?, y me pongo esto, son 30 clics, la mitad ¿cuánto es? 135. Es decir, en 4 puestas no pagaría 2,08, sino que pagaría 135. Con este precio tendría para 4 puestas, perdón, para 8 puestas, en vez de para 4. Creo que me he explicado bien, si no, rebobináis y volvéis a adelantar. Qué viejo uno rebobináis, ¿eh? ¿Os acordáis? Bueno, más cosas. Imaginaros que estamos en 5 miligramos, ¿vale? Y compramos, esta no es interesante, excepto que quieras ir fuera de clics, porque vale igual que la de 10, ¿lo veis? Imaginad que estamos en 5 miligramos y compramos la de 10. ¿Por qué? 2,71 es más barata y 3,58 es más cara. Pero, si esto ponemos el 50% de cantidad, recordad, 30 clics igualmente, nos sale a 179 para 4 semanas. Más caro que esto porque han bajado el precio. Por cierto, cuando yo lo compré por primera vez, el 2,5 era más caro. Y el de 5 también. Estos no, estos se han mantenido. Bueno, vuelta. 179 para 4 semanas. En cambio, si tú lo compras, el de 5, el que toca, son 2,71 para 4 semanas. ¿Veis la diferencia? Ahí está el ahorro. Ahí es donde podemos ahorrar algo de dinero. No es una gran cantidad de dinero, pero sí es prácticamente un 50% aproximadamente. Luego esto ya se dispara, imagínate, cuando tienes una dosis de 5, mira, voy a hacerlo diferente. Vamos a ver si lo coge rojo, un segundito. Si yo estoy en la dosis de 5 y me compro una pluma de 15, ahí sí hay un gran ahorro, porque a pesar de pagar 4,46, si yo cojo, ¿vale?, de aquí, me sale a 148 el tratamiento para 4 semanas. Por clics, recordar, no serían la mitad, sería un tercio, os dejaré la tabla. Porque al final si tienes 15 miligramos frente a 5 miligramos es un tercio. ¿Lo veis? ¿Lo que quiero decir? Vale. Entonces, si ya veis que os está funcionando bien con 5 miligramos, la conveniente son la de 15. Para que cada 4 semanas te salga a 148 en vez de a 2,71. Si te comprases la de 10,
te saldría a 179. ¿Me seguís? Imaginaros, recapitulo. 5 miligramos te toca, 5 te estás poniendo. Si compro la pluma de 5 miligramos lo que te toca, 4 semanas, 2,71. Si compro la de 10, 4 semanas, 179. Si compro la de 15, 5, 148. Y porque no hay más, sino también bajaría, evidentemente. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Al final, ahí está el economizar, digamos. Recordad los que tengan la dosis de oro, es decir, dependiendo del lote que hayas comprado, aún tendrás una dosis adicional en todas ellas. No, en esta no. Bueno, también, en todas tienes la dosis adicional dependiendo el lote que hayas comprado, pero va desapareciendo, dependiendo de la fecha de caducidad, verás que ya no está para sacar una quinta dosis, que cuando sacas una quinta dosis de 15 miligramos y estás utilizando la de 5, ya sabes que esto es mucho más económico todavía, ¿vale? ¿Dónde no puedes economizar? Pues muy sencillo. Si tú estás en 15 miligramos y te pones 15 miligramos, no hay posible economía, esto es lo que hay. Y al final, la ciencia, la farmacéutica, los médicos y la experiencia dice que a mayor dosis la pérdida es mayor. Conozco muchos casos de los grupos de Facebook, Telegram y demás que con 2,5 y 5 han mantenido todo su tratamiento y han perdido casi todo. Son casos aislados, pero hay bastantes y muchos, ¿eh? No es mi caso, porque al final lo que es el tema de la saciedad, la calma mental por la comida, desaparece en mi caso a menudo bastante deprisa, por lo cual he tenido que ir subiendo. Por cierto, he reseteado 3 veces, tenéis por ahí vídeos de lo que ha pasado. Estoy en la tercera reseteo, pinta bien, no va mal del todo, pero bueno, no lo dejéis y no cometáis mis propios errores, que ya sabéis lo que pasa después. Si queréis, si no estáis suscritos, por cierto, es el momento de suscribiros, de activar la campanita, de ver esos vídeos que os he comentado, porque seguro que son de ayuda para vosotros, porque cometiendo yo unos errores, os puede ayudar a vosotros a no cometerlos. Dicho esto, aquí los números los tenemos claros, ¿no? Pues ahora vamos con otra parte importante. Dadme un momento. Vale, voy a borrar esto. ¿Veis? Que hacer una captura o lo que veáis, ¿vale? Y voy a borrarlo para enseñaros lo otro. Me ha venido muy bien los Reyes Magos de Martín para explicaros esto, ¿eh? Yo antes no lo tenía, por eso lo podía haber utilizado antes, pero evidentemente, por cierto, cuesta bastante de borrar, por si tenéis nenes, para que sepáis que estos rotuladores, que son de la marca que ya conocéis, cuestan bastante de borrar. Con el borrador que va incluido, dice que tu tía, hay que mojarlo y demás. Así que bueno, dadme un segundito y enseguida estamos. Bueno, también deciros que el tratamiento, os voy diciendo, el tratamiento no es magia y hay que ayudarlo mucho. En muchos casos me he pasado de listillo y bueno, ya sabéis por vídeos anteriores lo que ha pasado, ¿vale? Sabemos que vienen nuevas medicaciones, voy hablando a la vez. Sabemos que vienen nuevas medicaciones, Retatrutida y compañía. Hay una esperanza grande y siguen investigando, pero evidentemente el precio será seguramente superior. No baja. Por cierto, tengo una noticia que daros y es algo genérico que he visto yo por ahí, pero tengo que investigarlo profundamente para ver de qué se trata, porque pinta bien y es el genérico de Ozempic. Por esto, las patentes son para 10 años, así que quedan mucho y no hay genérico. Volviendo al tema, ya tengo todo eso borrado, dadme un segundo, que si no se coge todo esto bien, y voy a explicaros el tema de clics. Tema de clics, lo que hablábamos. Una pluma, lo que veis aquí, mirad, ¿vale? La conocéis perfectamente, seguro si estáis viendo el vídeo. O si estáis pensando en iniciar, pues mejor. Esto es el émbolo, ¿veis? Y aquí está el sistema de clic. Y aquí está el líquido. Y aquí te pondrá 1, 2, 3 y 4 dosis, ¿vale? Según vayas pasando las semanas, vas tirando para adelante. Vale, cualquier pluma, lo que hablamos. A ver si
Mira, aquí está el 0, lo muestro, creo que se puede ver bien, y conforme giro a tope, esta no me permite, porque ya está la dosis de oro y tal, lo que digo, se bloquea, ¿vale? Pero al final aparece un 1, entonces pasas de 0 a 1. Lo tenemos claro, ¿no? Esos son 60 clics. ¡60! Es decir, 2, bueno, el micro es aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, si cuenta 60 se pondría del 0, se pondría en el 1. Pasaría aquí, del 0 al 1. Cada rayita es un clic, acordaros. Entonces, volviendo a lo anterior, es lo que hablábamos, el sistema de clics. Si yo cojo una pluma, imaginaros que está fuera de 5, si yo cojo una pluma de 5 miligramos, no mililitros, miligramos, tener esto claro, ¿vale? Si yo cojo una y quiero administrar 2,5 miligramos, porque estoy al principio, ¿cuántos serían si tiene 60 clics? 2,5, 5 menos 2,5, ¿cuántos son? 2,5, la mitad, un 50%. El 50% de 60 son 30 clics. Esto lo digo muy despacio y tal, no porque os crea que sois tontos, ni mucho menos, ni demás, sino porque mucha gente me ha dicho, no lo entiendo bien, explícalo lentamente para que lo pueda entender y funcione bien. Vale, pues esto es como funciona. Esto es como funciona. La tabla la dejaré, o me la pedís, y os la pondré también fijada en comentarios. Y os leo, si pensáis que esto os puede ser de ayuda, si creéis en ello, en el sistema de clics, o si vais por el sistema tradicional, qué pensáis al respecto, porque lo que es muy caro, lo tengo clarísimo que lo tenemos todos, que es muy caro. Bueno, caro es relativo porque al final nos está ayudando a perder peso, pero sí costoso. Costoso sí que estoy convencido de que lo creemos todos. Alguno he leído por ahí, es que me ahorro mucho en comida y me lo pongo en esto, ya. Pero bueno, lo ideal sería no gastártelo en esto, gastártelo por ahí con tu familia y estar delgado. Pero bueno, es lo que nos ha tocado sufrir, vivir, y es lo que hay. Así que nada, poco más, no quiero hacer el vídeo más largo, solo quería aprovechar la pizarra de Martín que le ha traído los Reyes Magos, porque sé que era más fácil de comprender y decirme si realmente lo habéis entendido o queréis que haga otro vídeo diferente mostrando otras cosas, y poco más. En el próximo vídeo, recordad, voy a hablar sobre un tema importante. Activad la campanita, suscribiros, porque es importante hasta para mí. No estamos hablando de tirzepatida, sino semiglutina, que también es para perder peso, pero hay por ahí algo que se viene importante en cuanto a precio, no avance. Así que nada, os leo en comentarios, me despido de vosotros, espero que os haya sido de gran ayuda, o por lo menos de esclarecer esas pequeñas dudas que teníais, y poco más. Seguimos en la ducha, seguimos perdiendo. Por cierto, el reseteo no está yendo mal, pero bueno, lento porque empecé con 5, ahora vamos a subir a 7,5, lo que hablaba, y ahí va. No lo dejéis, no os cometáis mis errores, y mucha fuerza, mucho ánimo, porque sé que es duro, porque llevo más de un año con ello, y sé que a pesar de haber perdido peso, mentalmente es complicado y duro. Un abrazo grande y nos vemos.